RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al profesor Eslimán Ochoa Sosa, gobernador regional de Loreto. Gobernador, qué gusto saludarlo, muy amable por atender esta comunicación. Buenos días, José, buenos días a tus oyentes, como siempre es grato conversar contigo. Bien, el Poder Ejecutivo ha incorporado a las provincias de Maynas y Ramón Castilla en Loreto en el nivel de alerta extremo, ¿no? Así como a otras provincias en un nivel muy alto, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación? Yo escuchaba declaraciones suyas en el sentido que no han sido consultados por el gobierno y que le parece que esta decisión no se ajusta a la realidad. Sí, José, mira, yo creo que es parte ya de una conducta del centralismo que nunca toman en consideración a las autoridades o muchas veces sin conocer la realidad o la coyuntura que atraviesa el interior del país, toman decisiones unilaterales. Siempre es importante reconocer la voluntad de que pueda tener el gobierno, pero hay normas que no se adecúan al momento, a las circunstancias que vive el interior del país. En este caso, nosotros hemos pedido, José, hace como casi 4 semanas, que se cierre la frontera de el trapecio amazónico, ¿no?, con Brasil y Colombia. Fíjate, no nos hicieron caso. Y el gobierno, en una ilógica, por la distancia, cierra todo vuelo con Brasil. Nosotros estamos junto a Brasil y junto a Colombia. Si no consideran ese hecho, esa realidad, y hasta el día de ayer, que seguramente hoy se implementará y el cierre de la frontera, recién lo hacen, cuando prácticamente el trapecio amazónico se ha convertido en una puerta abierta, ¿no? Mira, los casos con mayor énfasis se han dado en la provincia de Ramón Castilla, sobre todo en Caballo-Cocha, pero en Maynas estamos controlando bien, a Dios gracias, tenemos solucionado en gran medida, por ejemplo, el tema de las medicinas, del EPP, el tema del oxígeno, que en el país es un tremendo problema. En Loreto tenemos hoy 6 o 7 plantas funcionando, brindando esta medicina a toda nuestra región. Las actividades económicas acá, en un 85% son movidas por la población, solamente el 15% aproximadamente lo hace la empleocracia. Entonces, cortar esa posibilidad de la recuperación muy lenta, porque no hay inversión, a tal punto que solamente el gobierno central, imagínense, para la región más grande del Perú, solamente ha determinado 14 millones de soles para invertir en todo el año en la región más grande del Perú. Entonces eso significa desconocer la realidad o sencillamente Loreto no importa al resto del país. Esa es nuestra lectura, nuestra interpretación de esta decisión de haber destinado 14 millones de soles. Y es más, mi querido José, el gobierno central le debe a la región Loreto de sus exiguos presupuestos que ha invertido el año pasado con compromiso del expresidente Vizcarra y de los otros presidentes, ministros incluso, devolvernos lo que gastamos de nuestros exiguos recursos. Hasta la fecha, ni un solo sol. ¿A cuánto asciende esa deuda? 35 millones de soles. Mira, hasta la fecha, nosotros no tenemos esos problemas, como te dije, de tratamiento. Nuestro mayor problema es falta de recursos para la contratación de personal. Eso es nuestro mayor déficit en estos momentos y no lo podemos hacer porque no tenemos recursos. Ahora, entonces, gobernador, en el caso de Maynas, la situación usted dice que están siendo manejadas, tienen oxígeno, la situación está mucho más controlada. Pero en el caso usted ha mencionado de la triple frontera, Ramón Castilla, en Caballo-Cocha, que es fronteriza con Colombia y Brasil. Allí sí amerita que el gobierno haya considerado en alerta extrema a esta provincia. Mira, nosotros consideramos que sí, por la cercanía a Brasil, donde está la variante brasilera, la cepa brasilera. Entonces, creemos que sí es necesario el corto tiempo que están señalando en la norma.
para que de esa manera podamos cerrar la frontera. Y eso no tiene que darse solamente a través de una ley, mi querido José. Nosotros hemos planteado también juntos a la solicitud de el cierre de fronteras que 2 barcos pías, de esos que son itinerantes navegando en nuestros ríos loretanos, que vayan a esa zona de frontera. Por un lado, nos ayudarían a reforzar la seguridad y por otro lado, a dar asistencia. Hay presupuesto para eso que maneja el MINDI. Entonces, no lo han hecho hasta el momento. Fíjese usted, o sea, pasan cosas que muy bien se podía prever solo por una norma o porque el gobierno central no se preocupa por nuestra región. Entonces, esos son los hechos que la población acá está teniendo muy en consideración. En estos momentos hay una seria resistencia para acatar estas normas. Y lo que me preocupa es que esto puede derivar en una violencia social, porque como te dije, más del 85% vive del día a día, y cortar de la noche a la mañana sus actividades es condenarle al hambre también a nuestra gente. ¿En estos momentos se está cumpliendo la cuarentena ahí en Maynas? ¿O usted ha visto que con mucha resistencia, ¿no? La gente está mostrando su malestar por esta decisión, por un lado inconsulta, porque ni siquiera se preparó a nuestra gente, y eso, como tú sabes, hay acumulado manifestaciones de frustración de nuestro pueblo. Entonces no quiere acatar. Las Fuerzas Armadas están en ese trabajo como es su responsabilidad, pero vemos que la población está siendo muy renuente en el acatamiento, porque sabe que si deja de trabajar hoy día, y eso no es justificar, pero sí es una realidad, no va a dar la posibilidad de alimentos a sus hijos, a su familia. Eso es el problema. Por eso es que nosotros necesitábamos una coordinación, pese a que nosotros, José, habíamos manifestado un par de días antes de que se tome esa decisión, les habíamos manifestado de que Maynas no está en ese nivel que ellos querían ponerle, y sin tomar en consideración, pese a que también hubo un informe de la DIRESA con referencia a este tema, no tomaron en consideración y lo sacaron, y ahora tenemos serios problemas de contener el malestar de la población. Ahora, gobernador, usted mencionaba al inicio de esta conversación que otro de los problemas serios que están enfrentando es las limitaciones que tienen para la contratación de personal. Tema presupuestal, naturalmente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No hay las partidas correspondientes, entonces la pregunta es, ¿en qué quedó la última reunión de hace unos días que tuvieron en Lima los gobernadores regionales conjuntamente con la presidenta del Consejo de Ministros y la ministra de Salud? Mira, hay una serie de acuerdos preliminares que se toman muchas veces para salirse del paso. El Ejecutivo te dice, interesante tu propuesta, vamos a tomarla en consideración, vamos a analizarla. Y ahí queda todo. En este análisis que parece ser científico, no se toman decisiones, no se toma en consideración para plasmar a través de normas o decretos que serían importantes para irlos implementando. A tal punto, José, para que tengas una idea de cuánto el gobierno nacional, el Ejecutivo, toma en consideración muchos aspectos que nosotros como gobernadores lo palmamos y lo pasamos todos los días. Es que, por ejemplo, hasta el momento, el tema, por ejemplo, de las UGELes, les hemos dicho que necesitamos una norma que corte la designación de los anteriores directores de las UGELes, y hasta el momento, y se siguen haciendo y cometiendo una serie de hechos reñidos contra el normal funcionamiento de una administración pública. El gobierno central nos ha dicho N veces, va a tomarlo en consideración, y hasta ahora los gobernadores ni siquiera podemos designar a un director de UGEL. Ya va pasando más de 2 años en nuestra gestión y continuamos con los antiguos, corruptos muchos de ellos, y que siguen usufructuando el dinero de la educación de nuestros hijos. O sea, ni esas cosas toman en consideración. Eso te demuestra de cómo
el centralismo o no le interesa lo que pasa en el interior de la región o definitivamente no está en la capacidad de poder normar para todo el país en función a los niveles de coordinación que necesita tener con el Ejecutivo regional o con los gobiernos locales. Ahora, el otro aspecto que usted también mencionaba, la situación del oxígeno, el abastecimiento de medicamentos, ¿eso está garantizado en estos momentos, por lo menos en Maynas y en otras provincias? Sí, mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo, también la iglesia que tenemos que reconocer y algunos privados, y tenemos 7 plantas en estos momentos. Y acabamos de cerrar un acuerdo con la Universidad Católica donde vamos a adquirir 5 plantas más y que deben estar llegando en un lapso de 20 días y con eso habríamos solucionado al 100% el problema del oxígeno, que creo que sería la única región en el país, a pesar, te reitero, de los terribles problemas económicos. Nosotros ya prácticamente, José, no tenemos canon petrolero, ¿no? Y nuestros recursos ordinarios para inversión, como te dije, solo son 14 millones de soles para todo el año. O sea, imagínate, estamos supeditados solo a los fondos del fideicomiso, cuando se debería ser complementario de acuerdo a la ley, para el desarrollo de la región. Eso es la realidad en que vive en estos momentos nuestra región. Para que la opinión pública conozca la situación económica en Loreto, ¿cuánto están recibiendo en el momento de canon petrolero? Este enero que pasó solo recibimos 1 millón de soles. Pero a eso se suma que tenemos descuentos incluso por una obra del alcantarillado famoso que no sirve a Dios ni al diablo. También tenemos préstamos dejados por la anterior gestión por unos PIAs de electrificación y también por el descuento de obras por impuestos. O sea, prácticamente estamos condenados a eso y es bien complicado la situación económica. Mira, para que tengas una idea, José, estamos entrando con un déficit presupuestal para gastos corrientes en este año de más o menos 19 millones de soles. Esa es nuestra realidad y con esto tenemos que seguir bregando y tratando de impulsar la economía en la región y el gobierno nacional, bien gracias, ¿no? Eso es lo que está pasando, sobre todo en la región Loreto, que es la más grande, la única trifronteriza, y que nuestras fronteras, como te reitero, ni siquiera el gobierno central fue capaz de dictar una norma para cerrar esas fronteras, porque por ahí es el circuito donde vienen los brasileros hasta nuestra ciudad. Muy bien, gobernador Iván Ochoa Sosa, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, gobernador, muy amable, ¿eh? José, solo un segundo. Sí, cómo no. Y quiero decirle al Ejecutivo que por lo menos en las vacunas no nos pongan en la cola, pues, ¿no? Al último, llevando el farolito. Por lo menos que estemos considerados dentro de los primeros por la realidad de nuestra región. Muchas gracias, José. A usted le agradezco la gentileza, gobernador Iván Ochoa Sosa. RCR, la red que comunica y une al Perú.